Centro Gatea. Hablamos sobre autismo y sobre la vida. Todos somos únicos e irrepetibles. En cada episodio lo descubrimos. Con el patrocinio de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación e información. ¡Vamos a gatear! Bienvenidos todos, queridos amigos oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer como siempre ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para contaros todo lo que concierne al mundo del autismo. Porque os gusta, porque os interesa y porque nos encanta. Saludamos también a la Universidad Francisco de Vitoria, que me consta ya están preparando el próximo curso que comienza ya en breve, en 15-20 días. Bueno, queridos, ¿cómo lleváis el verano? ¿Tenéis calor? ¿Vais a la playa, a la piscina? El caso es que estéis disfrutando y cargando pilas, porque la temporada que viene va a ser muy intensa. Y nosotros seguimos al pie del micrófono para entreteneros durante estos días estivales. Y nosotros también vamos a hacer un alto en el camino, breve, durante algunas semanas, para ir preparando la nueva temporada de Gatea. De momento, saludos de Pablo Barone, de Claudia García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y presentando el programa, Raúl Alonso. Y estos dos últimos programas hemos mandado a Marta Rodríguez a hablar con José Ramón Alonso, catedrático de la Universidad de Salamanca, de la que fue rector, que es neurocientífico, un experto en el mundo del autismo. Así que vamos a tener un par de charlas entre una madre con hijo con TEA y este experto científico. Y en este primer programa presentamos el blog de José Ramón, de por qué se ha dedicado al autismo y de las necesidades que tienen las madres para que los científicos investiguen más rápidos. Así que estad bien atentos a esta interesante charla. Hola, José Ramón. Buenos días. Ya nos hemos saludado antes, nos saludamos ahora, ahora otra vez. Bueno, ahora os presento a José Ramón, que no necesita mucha presentación. La idea un poco es tener un contenido en relación al autismo, obviamente, que sea muy interesante, pero que tenga un sustrato científico. La idea es tener una conversación entre un neurocientífico y una madre. Yo me pongo en formato madre y José Ramón se pone en formato neurocientífico. Y yo creo que esa mezcla sí que puede ser apetecible para las familias que nos escuchan o para los profesionales que nos escuchan, ¿no? Al final estaba yo pensando esta noche cuando decía, bueno, ¿cómo empezamos a presentar a José Ramón? Digo, yo creo que con un neurocientífico y una madre podríamos cambiar el mundo. Porque tú investigando y nosotras implementando y metiéndote presión de date más prisa que no llegas, date más prisa que no llegas. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por participar en este proyecto loco de Gatea. José Ramón es neurocientífico, trabaja en la Universidad de Salamanca. Es profesor de universidad, es catedrático, fue rector de la universidad, tiene un currículum que necesitaríamos 3 podcasts para explicar. Hay libros. Bueno, vamos a ver, os metéis en vuestro navegador, ponéis José Ramón Alonso y buscáis todo lo que queráis, ¿no? Y ahora en un ratito vamos a entrar en su blog. Bueno, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que entre una madre y un científico? Sí, yo aprendo mucho de las madres y las familias, o sea, y además lo digo siempre, pero a mí me cargan las pilas. Me hace darme cuenta de las necesidades y dentro de todo ese amplio abanico de cosas que las familias necesitan, intento con humildad, pero también con ambición, ayudar en lo que puedo. Y yo creo que lo que puedo, una de las cosas
que he visto que eran necesarias era traducir la información, no solo de inglés, que casi toda la ciencia se hace en inglés, sino que hablamos en jerga y tenemos un lenguaje que la gente no entiende. Y no nos damos cuenta de que eso, yo les digo a mis alumnos, digo, creemos que un fosfolípido todo el mundo sabe lo que es, pero no es verdad. La inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es un fosfolípido. Y es un ejemplo para nosotros muy evidente, ¿no? Entonces, creo que en el mundo del autismo hay cantidad de información nueva, hay cosas que están surgiendo prácticamente todas las semanas y entonces lo que intento es a través del blog pues hacer un poco esa tarea de puente, de llevar información del ámbito de los investigadores al ámbito de las familias. Y esa es esa pequeña bandera que yo he agarrado y que me llegan muchos mensajes que me animan, ¿no? Que me dicen que me lo agradecen y que merece la pena y ya está. Y no le doy más importancia que eso, que es algo, yo creo que todos tenemos una obligación de dejar un poco el mundo un poco mejor de lo que lo hemos encontrado. Y hay cosas que a mí se me escapan, pero hay otras que creo que sí que puedo hacer y ya está, sin más, no, que me enrollo, ya ves que me das, No, empiezo a yo hablar. sí. Bueno, ya aviso a todos los que nos escuchan y los que nos ven, que es que José Ramón y yo tenemos conversaciones de 5 minutos que duran 3 horas. Entonces, porque a él le encanta hablar y a mí me encanta hablar. No, pero yo recuerdo, Jorge tiene 23 años, lo diagnosticaron a los dos. Yo, claro, no me había dedicado a investigar jamás. Yo soy economista, trabajaba en banca y claro que necesitaba información veraz en relación a lo que tenía mi hijo. Y recuerdo, y estaba todo en inglés. Y en un lenguaje, o sea, no es que tengas que aprender inglés, es que no entendía absolutamente nada de lo que nos decían. Y bueno, esto es en directo absoluto. Sí, estar entrando en la sala de al lado para hacer un ensayo, les estoy avisando que esperen un poco. Bueno, si quieres lo cortamos y No, volvemos no, no, a, no, y no, volvemos a yo creo empezar. que no Vale, hay problema. entonces yo recuerdo, a ver, primero no saber dónde buscarla y después cuando los neurólogos, los psiquiatras me decían dónde buscarla, recuerdo no entenderla, ¿no? Y encontré tu blog años después, pero la angustia que te genera en relación a lo que tiene mi hijo, hay un montón de información científica que yo no sé dónde buscar y después también es cierto, y una crítica constructiva a los psiquiatras y a los neuropediatras y a los neurólogos, tampoco os entendemos. O sea, tenéis que traducirnos. No es que no sea lo que es un fosfolípido, es que no sé lo que es las funciones ejecutivas, es que no me sé las partes del cerebro, es que una persona es abogado, es economista, es cajera en Mercadona y no tenemos por qué saberlo. No forma parte de nuestro lenguaje, no forma parte de nuestra vida cotidiana, pero de repente se vuelve el único interés que tienes es encontrar esa información para buscar una solución, sobre todo en los primeros años, para tu hijo, ¿no? Y es un poquito desesperante. Cuando yo encontré tu blog, ya, y lo digo siempre que puedo, cuando doy una charla, digo, mira, entrad aquí y buscáis aquí la información traducida al castellano cotidiano. Es decir, donde no hay palabras raras que no entiendes, donde te explica las cosas, te dice de dónde vienen, qué significan y saca una conclusión que también te deja abierta para tu interpretación, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ayuda a un montón de gente, familias y después los profesionales que les pasa lo mismo. Tú estudias magisterio o estudias psicología o estudias pedagogía, no sabes investigar, no sabes de ciencia, no controlas ese lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una aportación importante a la causa Mm. que la causa es grande y después, bueno, pues nada, la pega de que vais muy lentos los científicos. No, bueno, déjame alguna cosa. Yo creo hay, yo a veces hablo de los científicos como el ejército invisible. O sea, estamos Ya, aquí metidos en laboratorios y nadie nos ya, ve. No ya. saben ni que existimos, ¿no? La gente cuando sale una buena noticia que sale en los periódicos o en la televisión, Mm, pero por cada una de esas hay 50.000 personas trabajando ya, de una forma honesta e intensa ya. y que por eso te decía antes que está muy bien que hagamos esto, que hablemos, porque al final sois los destinatarios de esa investigación. O sea, eso está claro. Segunda cosa, el autismo, todos lo sabemos, es muy variado. Mm,
Entonces, muchas veces te encuentras con gente que lo que te quiere hacer es una consulta de su caso personal, de su hijo, y ahí hay una cosa, digo, pues, vamos a ver, perdóname que lo diga bruto, porque yo a veces hablo un poco Sí, bruto. tira, tira. Digo, si te tienes un algo raro en el coche, un ruido, tú no buscas en internet un mecánico a preguntarle, lo llevas a un sitio donde haya un profesional. Ya. Y entonces yo creo que aquí entiendo esas a veces que son llamadas de auxilio, Mm. pero que también hay que entender que dices, ¿cómo me pide usted que opine sobre algo, sobre una persona, sobre su hijo que no le he visto nunca, que está a veces a miles de kilómetros y que entonces tenemos que ser también un poco conscientes de esas limitaciones, ¿no? Y en tercer lugar, por si alguien se asusta, a veces yo digo, la mayoría de los posts del blog van dirigidos a familias. Eso lo tengo Mm. claro. O sea, a eso que tú me decías de dónde encontrar información más o menos fiable, y de eso hablaremos también, porque en el ámbito del autismo hay muchísima información no fiable, que no es fácil a veces de distinguir. Pero hay otro tema que me interesa mucho, y es que haya más investigadores que se interesen por el autismo, porque Ya, eso es eso es algo que verdad. necesitamos. Entonces, si alguien encuentra un artículo que es difícil de entender, que sepa que ese está pensado, pues si hay, os pongo un ejemplo, hay ahora unas investigaciones muy interesantes sobre inflamación en el cerebro, sobre mitocondrias, que nadie tiene lo mismo. Algunos se acordará del instituto cuando le contaron algo de la mitocondria, pero vale, pues eso. Entonces, pero es interesantísimo. Entonces yo lo que quiero es que alguien que esté trabajando en mitocondrias de repente diga, ¿qué es esto? Porque necesitamos eso, necesitamos más investigadores que salgan un poco de su mundo y empiecen a preguntarse qué es esto del autismo y qué tiene que ver lo que yo estoy haciendo, mi trabajo, con lo que estas familias y estas personas les está afectando. Y entonces, simplemente eso, es decir, hay un objetivo general que es lo que hablábamos antes, llevar información, Mm. pero hay algunos otros objetivos más escondidos, Sí. y es ese, o sea, decir, ese me interesa mucho, que colegas investigadores que de repente están buscando información se lo encuentren. Sí, tenemos este año una alumna interesada en el máster que se dedica a la investigación en la universidad y está investigando Soy incapaz de repetirte el qué. Y cuando se puso a investigar, por el motivo que sea, se encontró con el neurodesarrollo y se encontró con autismo. Y de repente como que le flipó y decía que quería hacer el máster, que como lo haga vas a ser tú el tutor, porque más le dije, digo, mira, yo soy incapaz de tutorizarte, Meli es incapaz de tutorizarte, la única persona que te puede tutorizar es alguien que se dedica a la investigación y que además esté metido en autismo. Bueno, pues le fascinó. Y claro, yo le dije, nuestro máster no está enfocado para Claro, investigadores, no tiene ningún contenido en ese sentido, es muy práctico para personas que vayan a ejercer en distintos ámbitos, pero para que vayan a ejercer en la intervención directa. Pero decía que quería eso, dice, quiero conocer bien en qué consiste la intervención directa para ver en qué medida lo que yo investigo y lo que yo estudio puede tener repercusión en eso. Y me recordó a ti. Y además le dije, pues como te matricules, que espero que sí, digo, ya tienes el tutor asignado. nada, Porque, encanta. Pero eso es fundamental. Los americanos, ¿sabes? Dicen que donde surgen los mejores avances en investigación es en el comedor. Porque tú estás allí, bajas al comedor, porque muchas veces yo cuando he trabajado allí hay una cafetería donde la gente come, y entonces charlas. Y dices, ¿y tú qué estás haciendo? ¿En qué ah, andas? Y entonces alguien que de repente es de otro mundo te cuenta algo que se te enciende una y bombilla. dices esto. Y por eso es lo que te digo. Pues Es eso decir, le pasó a ella. eso es que ese es el ejemplo perfecto. Es de repente alguien que no ha oído hablar nunca del autismo, de repente lee algo que dice, anda, pero esto me encaja muy bien, me interesa, merece la pena, y de repente, pues el ejemplo que has puesto es perfecto. Decide formarse más en autismo, y entonces, y eso es eh, enormemente prometedor, esas cosas. Sí, cuando Por lo que pasa, te la digo, verdad que porque es que sí. de repente alguien llega con un bagaje de conocimientos, con una serie de técnicas, con aparataje, o sea, no es partir de cero.
Y de Mm. repente todo ese conocimiento y esos instrumentales, todo eso lo aplicas a problemas concretos. Y ya te digo, tenemos que conseguir que eso sea mucho más frecuente de lo que es ahora. Sí, 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 sí. ¿Y tú cómo te encontraste con el ratón Con Piro, autista? pues yo lo cuento y la gente se me queda mirando como diciendo, este es un marciano. Porque tú Eh, no tienes familia no, que tenga autismo. no, 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 no. Y mucha gente, a veces la gente lo piensa Claro. y digo, no, es que no necesito que me afecte Ya, directamente, por así decirlo, para que me importe. ya. Y llego por un ratón, por un grupo de ratones. Nosotros llamamos una cepa, que es como una estirpe. Entonces, aquí en el laboratorio nosotros trabajamos con ratones y tenemos ratones de distintos tipos que les pasan distintas cosas. Mm. Y la ventaja con los ratones es que se pueden hacer, se va muy rápido. Tú cuando me decías que la investigación, en una semana podemos hacer un montón de experimentos. Y, y entonces Madre yo tengo mía. un ratón que le faltan unas neuronas y son unas células que se llaman células de Purkinje. Y Mm. empiezo a leer sobre células de Purkinje. Y entonces me encuentro en un artículo, pues esto que hablábamos antes, que de repente te dicen eh, el hallazgo de anatomía patológica más frecuente en las personas con autismos que han perdido células de Purkinje. Y dices, vaya, ¿y qué es esto del autismo? Y entonces empiezo a leer. Y yo tengo muy mala memoria. Entonces la única solución que tengo es, según voy leyendo, voy escribiendo. Y me voy haciendo notas y un cuaderno. Y entonces yo Sí. todo lo que iba leyendo del autismo lo iba anotando en ese cuaderno de autismo. Y me llevé otro disgusto, vamos a decirlo claro, y es que me empiezo a encontrar un montón de cosas absurdas que no lo he visto en otros ámbitos. O sea, en investigación vas, mm, digamos, tienes una línea, pero esa línea la vas aplicando a distintas cosas. Nuestro último proyecto busca una aplicación para esclerosis lateral amiotrófica y nunca hemos trabajado en esclerosis lateral amiotrófica, simplemente tenemos eso, una pregunta que queremos resolver que puede ser interesante para ELA. Bueno, y entonces en ninguna otra cosa yo me he encontrado tanta, digo, no sé cómo decirlo, tanta Basura, basura, basura. basura como en el Pero autismo. mucha basura. Sí, sí, pero a cosas de verdad absurdas. Sí. Tratamientos estúpidos, eh, Quelaciones, culpabilidades sin ningún dióxidos de no criterio sé ni qué. sentido. Y entonces, digamos, en un momento determinado decido, digo, "Pues, de esto hay que escribir, hay que contar a la gente que las cosas no son así". Y entonces empiezo, pues eso, a no solo a leer, sino a escribir. Y entonces estaba empezando en esa época con el blog y digo, bueno, pues el blog tiene una ventaja que es muy flexible, que no es como hubo un tiempo que escribía en el periódico aquí en Salamanca. Entonces él te dice, no, tienes 200 palabras y No, tienes que claro. hacer uno a la semana. Y en el blog dice, si quiero hacer 14 a la semana lo hago y si quiero estar un mes sin escribir también lo puedo hacer. Y si quiero Sí, 200 palabras bien, pero si quiero 2000 también, porque sí, es mío y tengo esa flexibilidad, ¿no? Y luego hay otra cosa que me ha sorprendido, es que llegas a mucha gente. ya. O sea, yo una vez en el ámbito científico sabéis que lo que nos piden y lo que nos miden y el llegar a un puesto mejor depende de las publicaciones científicas. Sí, eso es un follón tremendo además, sí. Me Pero enteré esas contigo. publicaciones no las lee nadie, más que un grupo muy reducido de gente, porque son para superespecialistas, no son revistas que tú puedas comprar en un kiosco, son las suscripciones carísimas, Sí. entonces no es fácil llegar a ello. Entonces, yo un día calculé que de toda mi carrera investigadora me habrían leído 10.000 personas después de 30 años trabajando. Pero en el blog ha habido momentos que lo leían 3 millones de personas al año. Madre mía. Y entonces dices, pues, o sea, que las dos cosas no son No son contrarias, incompatibles, sí. una se apoya en la otra, ¿no? Pero tiene no sé cómo llamarlo, tiene ese componente social de que, Sí, de que repercusión, la repercusión. llegas a otra gente, no solo a tus colegas investigadores. Sí, 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 Y claro. córtame, Marta, que me enrollo. No,
No, porque además de estas conversaciones, fíjate que me gusta hablar, pero contigo voy callando. No, es que sí, es que es verdad, es que yo no tenía acceso a eso. Me acuerdo que yo tengo amigos que trabajan en la universidad. Dice, bueno, si quieres que te saque algún artículo, digo, sí, sácame todo lo que haya sobre autismo. Y dice, bueno, tarada, te voy a sacar dos porque además es hiper caro, yo no tenía acceso a eso. Te sacan dos y digo, no, no me saques más porque es que no entiendo nada. Claro, Y efectivamente a ti te lee solo los artículos de una persona que se dedique a lo tuyo con tus intereses. sí, Pero sí, la realidad es que hay muchísima más gente interesada, que somos millones de personas las que estamos interesadas sí. y las que Eso, estábamos interesadas. sí, sí, o sea, hay mucha gente y luego eh, nuestra, yo escribo en español, o sea, ahora he puesto una cosa para ver si con traductores y tal, o sea, que en el trabajo científico lo hago en inglés, pero Ya, digamos, esta versión de divulgación es a la comunidad hispanohablante. sí, A veces se nos escapa que somos 500 millones, es que somos que una tropa. solo uno de cada 10 está en Europa, ¿no? Sí, Y claro, claro. entonces, y yo creo que allí hay también muchas necesidades porque a veces los servicios son más limitados. Entonces, también me alegra mucho poder llegar a América Latina y que yo digo que tienen nuestros mismos apellidos. Yo digo, son familia. Totalmente, Y entonces totalmente. poder echar una mano también me parece que es algo Y además, que nosotras debemos hacer. tenemos, sí, nosotras tenemos muchas alumnas todos los años de Latinoamérica y la situación allí es complicada. Sí, Dependiendo sí, del país es complicada, porque claro, toda la historia económica y todo eso está influyendo muchísimo en, pues siempre, como pasa siempre, en las personas que son más vulnerables, ¿no? Entonces, exacto. si vas allí y ves cómo está el autismo en alguno de los países y te lo cuentan los alumnos, es que se te parte el corazón, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, por eso yo creo que tenemos eso, que tejer estos lazos y hay cosas que aquí ya hemos conseguido avanzar y si podemos ser útiles para ellos, Sí, pues creo que compartir. Yo no sé si tú tienes la sensación, bueno, claro, yo como vengo de banca y allí la competencia, tu compañero es competencia, sí, a mí me asombró mucho cuando entré en el mundo del autismo, lo generosa que es la gente, los profesionales que se dedican a esto para compartir. ¿Sabes? sí. Se comparte la información generosamente, se comparte el Sí. material generosamente, se comparte el aprendizaje generosamente, cosa que creo que no pasa en otros sectores. A la gente le llama mucho la atención, pero es así. O sea, en este mundo, incluso el nuestro de la investigación, que es enormemente competitivo, Claro, pero al mismo tiempo es enormemente cooperativo. O sea, yo tengo ahora una cosa. Ayer tuve una reunión con uno de los jóvenes que trabajan conmigo, que había un trabajo de unos suecos del Karolinska que era interesantísimo, y ayer hablamos con los del Karolinska para que él se pueda ir para allá. Entonces dices, somos sus competidores, pero pero nos damos todas las facilidades para ayudar. Y curioso. ya te digo, o sea, que bueno, es Que no algo pasa en otros bonito. sectores, No, ¿no? no, no, nosotros, quizá porque no suele haber en lo nuestro un componente económico muy claro. Ya, Entonces, claro, si tú estás detrás de patentes o una empresa farmacéutica, por poner un ejemplo, o de lo que sea, pues no le interesa que alguien pero le pueda ganar. Pero en ya. lo nuestro es como una cosa cultural, de elegancia, de que la ciencia se hace de esa manera, ¿no? Y funciona en general bastante bien. Pero si tú te pones a investigar una cosa, se me ocurre, tú te pones a investigar una cosa en Salamanca y hay otro equipo que está investigando algo parecido en otro sitio, en la Universidad de Wisconsin, que es Sí, la... sí, ¿Sí? sí, sí. O ¿Y qué sea, hacéis? ¿Compartís la información? a veces depende. O sea, es complicado que sea exactamente lo mismo. Ya, Pues a veces lo que más te interesa es colaborar. Entonces, imagínate que yo lo estoy haciendo eso en ratones, pero el de sí. Wisconsin trabaja en seres humanos. Entonces yo le cuento lo mío y él me cuenta lo suyo y muchas veces, a veces simplemente dice, oye, pues tenme al día cuando lo publiques porque me interesa mucho. Y otra vez dices, oye, ¿y si lo hacemos juntos? Eh, hemos tenido Pero una... si lo haces juntos, que imagínate que descubres la penicilina. ¿Quién Sí, publica? ¿Quién se lleva la medallita? juntos, Los juntos, dos. los dos grupos. O sea, normalmente además eso, para evitar líos, los solemos hablar nada más empezar. Bueno, si de esto sale algo, ¿cómo lo hacemos?
Vale, vale. Entonces, y ya te digo, alguna vez hay alguna mala experiencia, pero en general muchos de mis amigos han surgido de estas colaboraciones, porque te pones a hacer cosas, al final lo pasas bien y mal juntos, te Claro, conoces en no sé qué, en un congreso o vienen a un tribunal de una tesis, tal, y al final te haces amigos. ya claro. Y ya te digo, y luego cuidas a la siguiente generación. O sea, que digas, pues mira, te voy a mandar una persona de mi grupo para que aprenda esto contigo, viene alguien de allí, y de verdad que es de las cosas bonitas. O sea, Sí, yo tengo amigos que son, bueno, de la universidad, que ellos son bioquímicos y se dedican a investigar. A mí siempre me ha parecido una profesión muy sacrificada, porque es que son fines de semana, porque la celulita hace cosas los sábados y los domingos, no le dices, hasta el lunes, no. Entonces estaban siempre como embargados, sobre todo antes, ahora ya tienen un equipo que va a ver la sí, celulita el sábado y el domingo, ¿no? A ver qué hacía la celulita el sábado y el domingo, pero a mi sensación es que pasaban años y años y no me contaban nada de relevante, que yo decía, hombre, yo sí que te puedo contar, no sé, pues cosas bobadas nuestras de economista, pero ellos se pasaban 24/7 mirando una celulita. Y yo esperaba que mis amigos en 3 o 4 años pues descubrieran cómo curar el cáncer, ¿no? En el caso de ellos. O con el coronavirus, que uno de ellos llevaba currándose con el coronavirus. Cuando vino lo del COVID, digo, pero coño, que llevas 20 años viendo el coronavirus y ahora viene la gorda y no tienes nada, ¿sabes? No, es que esto no es tan sencillo, esto es no sé qué. Después hay un componente de suerte de que la célula haga algo en concreto, en un momento en concreto y tú estés allí, ¿no? Que para mi cabeza de economista es muy difícil de entender, porque es un sacrificio de, a lo mejor te pasas toda la vida currando y no descubres nada, ¿puede ocurrir? sí. O sea, lo que pasa que yo digo, muchas veces yo tengo la sensación, nuestro trabajo es como que estuviésemos fabricando piezas de Lego. Y tú Ah, haces una ya, pieza y haces otra pieza ya. y ahora otra de otro color. Después hay uno que acaba el castillo y le pone Eso. la Y pica. entonces, con esas Mm, piezas, tenemos las nuestras y las de otros y hacemos cosas. mm. Y dices, a veces son cosas muy sencillas, pero que nadie ha hecho nunca antes. A veces hacemos cosas más sofisticadas y a veces unos pocos encuentran algo que es rompedor. Pero que necesitan todas las piezas que has Pero que montado eso tú es, si no antes. tienes todas las piezas previas, no lo habrían podido hacer. Entonces dices, bueno, hay que, hay que asumir que la mayoría somos hormigas obreras Ya. y hay unos pocos para los que está reservada la gloria, pero lo llevamos bien. O sea, yo al menos Sí, no. tengo asumido que es así Sí, y ellos que lo viven. y formas Ellos a la disfrutan del hecho eso de es, estar estudiando. eso es. Y formas a la siguiente generación, que también es muy importante. Sí, Dices, yo veo a los que tengo ahora y son mejores de lo que yo era. Y entonces eso te da mucha ya, alegría ya, de que dices, oye, pues las cosas van bien. Estos ya. harán cosas con las que yo no pude ni soñar, ¿no? Entonces, eh, o sea, tienes esa ambición y eso, pero también tienes que asumir que Sí, el esto, papel de. que los premios Oye, Nobel son muy pocos, ¿eh? ya, ya. ¿Y quién lo quiere? Es- Si esto va de curar niños. Que volvamos a tu ratón. Cuando estabas con las células de Purkinje, que no, ya Sí. no me acuerdo ni tengo ni idea de qué son, ¿qué le pasó a ese ratón? Mira, esas células intervienen, primero se sabía que intervenían en movimiento. Entonces tiene interés porque En no se movimiento, conoce. motricidad. Sí, sí. O sea, por ejemplo, es muy común que te diga a los muchachos con autismo que tengan dificultades para montar en bicicleta, que no lo consiguen. ¿Vale? Sí, o para deambular, sí, tiene a veces O una sea, eso es decir, deambulación peculiar. movimiento. Entonces, eso se supone que es porque tienen menos piezas, menos células de Purkinje. Entonces, luego es interesante también porque se ha visto que no solo intervienen en movimiento, sino intervienen en control de emociones. Entonces digo, ah, entonces si yo tengo Pero aquí esas también, células están en todo el cerebro. no, en una parte solo, en el cerebelo se llama. Lo tenemos aquí detrás, en la nuca. Y ahí es donde Y están. ahí están. Y entonces, bueno, entonces tenemos un ratón
que empieza a caminar torpemente y que dices, vale, pues me puede dar alguna idea de por qué hay una cierta torpeza, no en todos, pero en un porcentaje alto de personas con autismo. Ese es el punto de partida. Y entonces ya empiezas a decir, bueno, voy a estudiar el proceso, esas células cuándo se pierden, en dónde se pierden, porque hay una zona, por ejemplo, que no se pierden, es muy interesante. Hemos estado dando muchas vueltas porque imagínate, hay 10 zonas diferentes dentro de esa zona del cerebro, el cerebelo, en 9 se pierden y en una no. Entonces, bueno, son lo que te digo, vas haciendo tus estudios de por qué es. Y entonces luego entramos en otra fase, que es decir, ¿yo qué puedo hacer para solucionar esto? Entonces, como pierde neuronas, en seres humanos no sabemos hacerlo todavía, pero en ratones podemos hacer, como te decía antes, muchas cosas. Entonces yo intento probar a ver si yo puedo poner células de Purkinje externas, hacer como un trasplante de neuronas. ¿Y eso se puede? Sí. ¿En ratones sí? Sí, sí. Y si se puede en ratones, teóricamente es muy posible que se pueda en humanos. Pero yo digo, hay que hacer muchísimas pruebas con ratones para estar seguros de que no generas mayor problema, Claro. de que no generas, imagínate, tumores, de que no generas daño, de que siempre todos estos procedimientos tienen que tener dos cosas, que sean seguros, pues, que no haya riesgos, siempre hay algún riesgo, o sea, una aspirina tiene un riesgo, pero Sí. bueno, que sean razonables. Y que el riesgo-beneficio sea Eso. razonable. Y lo siguiente es que sean eficaces, o sea, que sea mejor hacerlo que no hacerlo. Que no hacerlo. Entonces, eso es lo que hacemos los que investigamos con animales, intentar ver si un procedimiento nuevo es seguro y es eficaz. Si las cosas funcionan muy bien en animales, en una fase posterior se empiezan a hacer lo que se llaman ensayos clínicos, que es probar ya en seres humanos. Pero eso también, a veces cuando las familias nos decís que nos corramos más, yo digo, no, vamos a toda carrera, pero no debemos correr más de lo razonable. Ya. Porque entonces corres el riesgo de dañar a personas, dicho de forma clara. Ya. Sí, a mí me preguntaba un amigo cuando Jorge era muy pequeño sobre las investigaciones y me decía, pero ¿quién va a querer participar en una investigación con su hijo? Y yo recuerdo en aquel momento que le contesté, depende de cómo esté tu hijo y el riesgo que asumas. Eso es. Claro, es decir, oye, si yo estoy en cualquier enfermedad, en cualquier situación, en una situación muy crítica y tú me propones una investigación que ya no puede empeorar más mi situación crítica, yo sí participo. Sí, no, y luego yo creo que es un poco más complejo. ¿Cuál es la información previa? O sea, todo, hay que decir, esto no es una decisión que a alguien se le ocurre. Ya. Es un ensayo clínico, pasa por un montón de filtros. Hay comités de expertos que dicen, esto merece la pena, esto está bien planeado, esto es correcto en todos los procedimientos, esto respeta las normas éticas. O sea, insisto que a veces la gente... Ayer me escribió una persona y me decía, son cosas curiosas, pero bueno, te escriben gente con cosas a veces muy peculiares. Sí. Entonces, esta era una maestra que pensaba que el autismo se debía a que los padres se hacían tatuajes. Eso no lo había oído nunca. Yo tampoco. Pero bueno, o sea, ella... Y bueno, pues, ella... que ha conocido a un grupo en sus años de maestra, a un grupo de niños, y sus padres iban tatuados. Que los padres tenían tatuajes, y entonces relaciona una cosa con otra. Entonces me decía que por qué no cogía yo unos ratones y les hacía unos tatuajes y veía a ver si los ratones desarrollaban autismo. Vale, entonces lo que te digo, yo le decía, las cosas no funcionan así. Y dices, y cualquier investigación tiene, o sea, dices, no sabemos de ningún mecanismo por el que la tinta que te han puesto debajo de la piel afecte a la siguiente generación. Sí. Porque si no, mis alumnos estarían, porque ahora yo creo que ha pasado un poco la moda, pero antes en clase veías tatuajes de todos los tipos, ¿eh? Sí, aparte que yo creo que sí que en general las personas tenemos que distinguir que dos cosas
se den juntas, no quiere decir que una sea la Eso causa es. de la otra, que estén Eso es. correlacionadas, ¿no? Que nos pasa a nosotros, bueno, ya lo comentaré otro día, sí que tenemos estamos desarrollando una aplicación donde se van a meter un montón de datos de las familias, de los chicos y de los padres. Que dos cosas se den de forma simultánea con una frecuencia X, tampoco no quiere decir que estén correlacionadas. Eso es. Pero Entonces, que la gente, lo que te digo, pero escribe con cosas muy es duro. diferentes. Sí, porque los humanos estamos buscando siempre la causa de las... Vamos, Sí, los padres estamos buscando la culpa, vosotros buscáis la causa, sí. nosotros buscamos la culpa. Y de No, hecho no hay cuando cae un culpa. diagnóstico dice, esto es del padre, esto es de la No hay, madre, no hay culpa. Eso hay que dejarlo muy claro. y entonces eso yo creo O sea, yo entiendo, a veces las propias personas con autismo dicen, no, yo, la causa me trae sin cuidado, porque a mí yo me ya da esto lo igual, tengo. a mí me Yo da lo que igual. necesito son soluciones a mis problemas A reales. mí me da igual. Yo llegué ahí enseguida. A mí me da igual porque esto está allá. O sea, esto es Claro, una realidad. pero tenéis que entender nuestra parte, que digas, si yo sé la causa, lo mismo lo Claro, puedo prevenir, o lo mismo lo puedo paliar, o lo mismo claro. puedo Y yo encontrar creo, alguna vía de solución. O sí, yo sea, creo que cuando te conocí te lo dije. Digo, no, la causa es tu problema. sí, sí, Mi problema es la intervención. Es claro, decir, nosotros en Gatea esto es una realidad, es un hecho que hay que asumir como una realidad, lo que es, y entonces intervenimos para mejorar esa sintomatología, ¿no? Y tu problema es, oye, voy a saber por qué esto ocurre, cuál es la causa o las multicausas para evitar que esto claro. ocurra. O sea, es que tú piensas, es un ejemplo simplemente, es decir, hubo siglos donde creíamos que las enfermedades eran por los malos olores y la gente se protegía de las enfermedades infecciosas poniéndose perfumes. Claro, si tú el problema es que el agua estancada huele mal y de ahí vienen las enfermedades, porque no se Totalmente, conocían los microbios. claro. Pero cuando conocimos los microbios y empezamos a verlos al microscopio, ya pudimos desarrollar los antibióticos porque buscábamos algo que hiciese daño a los microbios y no hiciese daño a los animales, a los Sí, seres humanos y a los sí. vertebrados, ¿sabes? Entonces, por eso yo digo que es importante, pero entiendo perfectamente lo que tú dices, no, no, digo, esto yo la causa me trae sin cuidado. A mí Yo sí. lo que necesito ahora es eso, es decir, una intervención que mejore la autonomía, que dé mejores resultados y necesito soluciones sociales, necesito Sí, vivienda. además yo creo que retrasa la asunción de la circunstancia, las familias, el estar buscando algo que digo, esto es para los científicos que se dedican a eso. Nosotras, nuestro trabajo es, mi hijo está aquí, mi hija está aquí, tengo que buscar recursos para mejorar esta circunstancia. Y después tú, a lo mejor sí, que llegará un día en que digas, oye, mira, si tu abuelo fue autista, tú no comiendo esto, no haciendo esto, no exponiéndote a esto, tienes menos posibilidades de que esa predisposición sea Sí, una realidad. Pero o decir, mira, sí que hemos visto que hay una correlación entre las mujeres embarazadas que toman, yo que sé qué, sí, sí, sí. porros, a las que no. Aumentas la probabilidad de que esto que es genético y que sí que tienes predisposición a ello, porque yo creo que sí que habrá que tener una predisposición genética. Sí. Bien, pues el catalizador puede ser el que te fumes porros embarazada o el que bebas alcohol o el que vivas en una ciudad y no en el campo. Ese es tu trabajo, pero cuando el niño ya está aquí, pues, pues, Está pues ya claro. está. Pues ya está. Bueno, hay que esperar a que se puedan quitar y poner células como si fuera Sí. un. Pero fíjate, Yo solo he soñado, yo solo he sí, soñado. ya, Digo, si le ya, pudieran quitar lo que le sobra y poner lo que le falta en claro. una cirugía, Hay cosas que lo vamos consiguiendo, ¿eh? O sea, tú piensas que eso, que dices, los trasplantes es una cosa casi totalmente del siglo XX. ya. Pero eso, es Oye, con decir, epilepsia, con epilepsia hay cirugías que son fantásticas. Eso lo hemos eso te visto digo, con o sea, hay chicos de muchas aquí, cosas, ¿eh? hay muchos avances. Y antes cuando comentabas lo de la base de datos, me ha hecho pensar, pues estuve esta semana en una entrega de un premio, ¿no? Había formado parte del jurado. Y es un investigador de Barcelona sobre esclerosis múltiple. Mm, Entonces ellos habían estado reuniendo mucha información, tal como tú decías, es decir, cada caso y tal. Pero el resultado es que aproximadamente en 20 años, que a la gente no le parece mucho, pero que no es tanto, porque los años sabemos que pasan con rapidez, ya. decía, hace 20 años el porcentaje de gente con esclerosis múltiple
que terminaba con una discapacidad grave Severa. Sí. era el 86%. Y ahora, 20 años después, es el 20%. Entonces, me pareció Madre mía, impactante, ¿sabes? increíble, Es decir, cómo a la hora de totalmente. esto que decimos de conseguir información, de es mejor que haga este tipo de ejercicios, o es mejor que tome esta medicación, o haga este tipo de vida, o haga, ¿sabes? O sea, es decir, por eso es tan importante a veces eso, colaborar en estos estudios de conseguir datos, porque a veces nos dan pistas muy valiosas. Y entonces, aunque no sea lo que decimos, no ha salido la noticia en el periódico de se Ya, curó la esclerosis múltiple, ahora, pero pero el dato es pasar del brutal, 86 al 20, es dices, es brutal. como para que saliésemos a descorchar el champán por las calles, ¿eh? Totalmente. Salir en las noticias a todas las horas es Pero impactante. como ese es también otro tema de lo que hablamos de investigación, que es que es un granito de arena tras granito de arena. Entonces vas mejorando de una forma y claro, si lo ves con cierta perspectiva, ves el cambio impresionante. No, Pero en no. el día a día a veces la gente no lo nota. Claro, no, y tu Es vivencia decir, es desesperante, eso pero es, después no, en no, exacto. Entonces global es dices, brutal. lo importante es que digamos que vayamos avanzando, ¿no? Mira, vamos a hacer ahora, porque a mí el tiempo se me va y a ti también, vamos a explicar un poquito cómo entrar en tu blog. Cerramos hoy y ya iniciamos otro podcast más tarde. Mira, Muy aquí bien. a ver si sé compartir pantalla para los que nos vean en YouTube. Tengo 20.000 pantallas abiertas, no sé cuál es la que tengo que... Espera, voy a hacerlo Es que ir así. abajo donde pone compartir pantalla. Sí, y voy a ver si atino con la que tengo que compartir. Eh, ¿Dónde estás? Aquí. Dime si lo ves. ¿Lo ves? Ahora sí. Vale, pues en cualquier buscador ponéis blog José Ramón Alonso. Yo creo que hasta con poner José Ramón es suficiente. Y aquí, bueno, pues ya entráis en el blog de José Ramón. Ya empezáis a bichear sobre, bueno, aquí hay las características del, del blog. Entro desde aquí, si me deja internet, ¿vale? Madre mía. Y después en el blog hablas de diferentes cosas, de apnea, de Sí, autismo, de depresión y de libros los que me gusta escribir. libros Pero ¿cuántos si no libros es has autismo, escrito? ¿qué? ¿Cuántos libros has escrito? 50, pero no me da mucha vergüenza, ¿eh? Madre mía. De distintas Ma- cosas, ¿eh? Hay libros para niños y Hay cosas de de... historia también, ¿no? Yo llamo historias de la neurociencia, sí, que son relación de entre... Que ese es muy chulo, sí. Sí, sí. Y Eso. después hay recopilatorios de la historia del autismo y de las diferentes Sí, investigaciones también, ¿no? sí, sí, eso es un poco también... A ver, ¿dónde? Aquí hay algo con lo que yo quería terminar. En algún sitio. Bueno, tú me puedes indicar, espera. Y yo creo que Bueno, aquí, arriba, mira, aquí hay eso un es. sitio donde hablas del autismo y tienes Mira, vete arriba donde es esas líneas, eso, ahí, yo creo que eso está. aquí, me Sí, meto aquí, sí. en autismo. Esto es lo que yo quiero leer para terminar. O lo lees tú o lo leo yo. Vale, no, pues lo comentamos rápido. Bueno, primero decir que el autismo afecta a muchas personas. En Europa decimos que es en torno a 1 de cada 100. Los americanos dicen que es incluso mucho más, que es algo de por vida. Y eso tenemos que Sí. hacer. Digo, muchas veces hablamos de niños con autismo como que luego desaparecieran. Desaparecen a los 18 años, sí. Eso digo, y no es así. Entonces tenemos que ir hablando cada vez más de jóvenes con autismo, de adultos con autismo y de ancianos con autismo, ¿vale? Luego que afecta a la vida cotidiana, que limita los aspectos sociales, es una de las características distintivas, y Sí. la segunda es tener comportamientos repetitivos e intereses restringidos. O sea, eso es un poco la definición del diagnóstico, ¿no? Y Sí, esto limita sus aspiraciones y afecta a la vida de toda la familia. Y luego totalmente. yo creo que hay que defender su aportación útil a la sociedad, es decir, son niños, bueno, guapos, pues una cosa que me llamó también la atención, muchos de ellos son Ya, muy guapos,
honestos. Yo digo, uno de los problemas que tienen a veces es que no saben mentir, llenos de posibilidades de virtudes y que hacen nuestra sociedad más rica y diversa, ¿no? A Sin mí duda, ese es un tema que me interesa mucho últimamente. sin O sea, es duda, decir, que con ellos somos mejores, ¿no? Y totalmente. luego la historia del autismo ha sido terrible. O sea, cuando lo estudias un poco, porque hay un montón de eso, de teorías absurdas, de búsqueda de culpabilidades, de prejuicios, de ignorancia. Y defiendo, pues eso, un abordaje científico del autismo que sea inclusivo, que puedan desarrollar todo su potencial en mi mundo, que es el académico, pero que se está pensado para abrir las puertas del mundo laboral, ¿no? Y que seamos una sociedad neurodiversa, que es lo que realmente somos, pero que respete, valore y acoja a los que son diferentes. Y esa es la idea Me del blog. encantó, además cuando lo leí me encantó. Bueno, pues os invito a que entre podcast y podcast bicheéis en el blog de José Ramón. Hoy lo dejamos aquí y después elegimos entre José Ramón y yo ¿cómo se llama? ¿Post? ¿Se llama? Sí, un tema Un tema y y hablamos de ello. hablamos sobre ese tema. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo día, José. Muy bien, gracias a ti. Un abrazo. Eso, gracias. ¿Qué os ha parecido? Realmente una fantástica conversación entre José Ramón y Marta. Pues si os habéis quedado con ganas de más, el jueves que viene volvemos con otra charla entre ellos. No os la perdáis. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido muy útil este programa. Recibid un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.